Hay una pregunta que la humanidad lleva haciéndose desde que tuvo conciencia de sí misma. Una pregunta que aparece en las pinturas rupestres, en las pirámides de Egipto, en los textos filosóficos de Grecia, en los sermones de las iglesias de hoy. Una pregunta que golpea con más fuerza cuando perdemos a alguien amado, cuando miramos un ataúd cerrarse, cuando el médico nos da una noticia que nos roba el aliento. ¿A dónde van los muertos? ¿Qué les ocurre? ¿Existen todavía de alguna forma? ¿Los volveremos a ver? La Biblia tiene respuestas sobre este tema, pero esas respuestas son mucho más complejas, mucho más sorprendentes y en algunos casos completamente distintas a lo que la mayoría de las personas cree. Hoy vamos a abrir esas páginas sin miedo, siguiendo lo que dicen los textos reales, no las tradiciones populares ni las películas de Hollywood. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Antes de entrar en lo que dice la Biblia, tenemos que ser honestos sobre algo. Gran parte de lo que muchas personas creen sobre la muerte y el más allá no viene directamente de la Biblia, sino de una mezcla de tradiciones, influencias culturales griegas, medievales, y representaciones artísticas y cinematográficas que se han colado en el imaginario cristiano y popular. La imagen del alma que sube inmediatamente al cielo en el momento de morir, los ángeles con alas blancas tocando arpas en nubes, el fuego eterno del infierno como un lugar de tortura permanente, los fantasmas vagando entre los vivos porque no han terminado sus asuntos pendientes. Nada de esto tiene un fundamento bíblico sólido. Algunos elementos están parcialmente en la Biblia, pero distorsionados o mezclados con ideas ajenas. Para entender la perspectiva bíblica sobre la muerte, necesitamos distinguir entre las diferentes etapas del pensamiento bíblico. El Antiguo Testamento hebreo, los textos del período intertestamentario, las enseñanzas de Jesús según los Evangelios y las cartas de Pablo y el resto del Nuevo Testamento. No todos dicen lo mismo. Hay una evolución en la teología bíblica sobre la muerte que es fascinante de rastrear y que la mayoría de la gente desconoce completamente. En el Antiguo Testamento, el destino universal de los muertos tiene un nombre: Sheol. Esta palabra aparece más de 60 veces en el texto hebreo, y lo que describe es radicalmente diferente a lo que la mayoría espera. El Sheol no es el infierno cristiano, un lugar de castigo y fuego. No es el paraíso tampoco. Es simplemente el lugar donde van todos los muertos, buenos y malos por igual. Es una especie de submundo, una región subterránea de sombras donde los difuntos existen en un estado de inactividad, silencio y olvido. El libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, describe con crudeza lo que Job espera al morir. En el capítulo 10, Job dice que irá a la tierra de las tinieblas y la sombra de muerte, tierra de oscuridad, tan oscura como la misma oscuridad, tierra de sombra de muerte, sin orden alguno, donde la luz es como tinieblas. No hay aquí esperanza de resurrección, no hay aquí promesa de recompensa o castigo, es simplemente el fin de la vida activa. El Salmo 88 es quizás el texto bíblico más oscuro sobre la muerte. El salmista, sumido en la desesperación, describe el Sheol como la fosa, el lugar donde la memoria se extingue, donde ya no se proclaman las maravillas de Dios, donde los muertos están cortados de su mano. El Salmo 6, versículo 5 dice explícitamente que en la muerte no hay memoria de Dios, que en el Sheol nadie le alaba. Y el Eclesiastés, ese libro filosófico y perturbador del canon hebreo, afirma sin rodeos que los muertos no saben nada, que no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Esta visión del Sheol refleja una antropología hebrea que es radicalmente diferente a la griega. Para los griegos, el ser humano era esencialmente un alma inmortal atrapada en un cuerpo mortal. La muerte era la liberación del alma de su prisión corporal. Platón lo describe con entusiasmo en el Fedón. La muerte es el verdadero comienzo de la vida del filósofo, porque libera al alma para contemplar las verdades eternas sin las distracciones del cuerpo. Para los hebreos, en cambio, el ser humano era una unidad. Cuerpo, alma y espíritu no eran partes separables, sino aspectos de una sola realidad viva.
Cuando la persona moría, esa unidad se rompía y quedaba solo una sombra sin vida, sin voluntad, sin capacidad de acción o relación. La muerte no era liberación, era tragedia. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un período de aproximadamente 400 años que la historia oficial de muchas iglesias pasa por alto, pero que es crucial para entender cómo cambió el pensamiento judío sobre la muerte. Este período, marcado por las persecuciones bajo el imperio seleucida en el siglo II a.C. y especialmente por las atrocidades del rey Antíoco IV Epífanes, generó una crisis teológica profunda. ¿Cómo podía ser justo Dios si los justos morían martirizados y los impíos prosperaban? ¿Qué clase de Dios dejaba sin respuesta la sangre de quienes murieron por su fe? La respuesta a esa crisis fue la doctrina de la resurrección de los muertos. El libro de Daniel, escrito precisamente en ese contexto de persecución, es el primer texto bíblico que afirma con claridad la resurrección corporal. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es revolucionario en el pensamiento bíblico. Los muertos no están definitivamente muertos. Dormitan en el polvo, esperando un despertar. Los libros apócrifos del período intertestamentario, como el libro de Enoc, el cuarto libro de Macabeos, el libro de la sabiduría, desarrollan estas ideas con mayor detalle. En ellos aparece la idea de que los justos, tras la muerte, van a un lugar de descanso y paz mientras esperan la resurrección. Los impíos van a un lugar de tormento. El Sheol empieza a dividirse en compartimentos. Uno para los buenos, uno para los malos. Esta es la visión que encontraremos en algunas de las enseñanzas de Jesús. Cuando llegamos a los Evangelios, encontramos que Jesús habla sobre la muerte con una autoridad y una complejidad que supera a cualquier maestro de su época. Y sus palabras no siempre son fáciles de sistematizar, porque Jesús usaba imágenes, parábolas y paradojas que desafían las categorías simples. Una de las declaraciones más directas y al mismo tiempo más desconcertantes de Jesús sobre la muerte aparece cuando va a resucitar a Lázaro. Antes de llegar a la tumba, le dice a Marta: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando en la resurrección del último día, responde que sí, que lo sabe. Y Jesús la corrige con una afirmación que ha dado lugar a debates teológicos durante 2000 años. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Jesús no solo anuncia la resurrección futura, parece identificarse con ella como principio activo presente. Pero la parábola que más información da sobre el estado de los muertos es la del rico y Lázaro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Es importante aclarar que esta es una parábola, no una descripción literal del más allá. Pero las imágenes que Jesús usa reflejan las creencias populares judías de su época, que su audiencia comprendía perfectamente. En la parábola, tanto el rico como el mendigo Lázaro mueren. Lázaro es llevado al seno de Abraham, que representa el lugar de descanso de los justos. El rico va al Hades, que es la palabra griega usada en la traducción del Nuevo Testamento para el Sheol hebreo. Entre ambos lugares hay un gran abismo que nadie puede cruzar. Lo fascinante de esta parábola es lo que implica sobre el estado de los muertos antes de la resurrección final. Los difuntos tienen algún tipo de conciencia. El rico puede ver a Lázaro, puede hablar con Abraham, puede sentir angustia, puede preocuparse por sus hermanos vivos. Lázaro, en el seno de Abraham, está consolado. No son fantasmas sin conciencia como en el Sheol del Antiguo Testamento, pero tampoco han llegado aún a la resurrección definitiva. Están en un estado intermedio, consciente, a la espera. Sin embargo, Jesús también usa otra imagen para la muerte que parece contradecir esto: el sueño. Cuando Lázaro muere, Jesús dice a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle». Los discípulos piensan que habla del sueño literal, y Jesús aclara que habla de la muerte. Lo mismo hace con la hija de Jairo. Cuando llega a la casa y encuentra a todos llorando, dice: «La niña no está muerta, sino que duerme».
La imagen del sueño para la muerte no es casual en Jesús. Refleja una teología donde la muerte es un estado de espera, no un destino final, y donde el despertar, la resurrección, es la verdadera realidad que se avecina. Deja tu like, suscríbete y comparte. Si Jesús anuncia la resurrección con autoridad propia, Pablo la sistematiza teológicamente de una manera que se convierte en el corazón del mensaje cristiano. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo escribe lo que muchos estudiosos consideran el texto más importante del Nuevo Testamento sobre la resurrección. Comienza con una afirmación de hecho histórico. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte viven todavía. Pablo está citando testimonios vivos, personas que se puede interrogar. Luego viene el argumento central. Si Cristo resucitó, los muertos también resucitarán. Y si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros pecados. Pablo no deja escapatoria. La resurrección no es un detalle secundario del cristianismo, es su eje central. Sin resurrección, dice Pablo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero Pablo va más lejos y describe cómo será esa resurrección. Usa la imagen de la semilla. Cuando siembras una semilla de trigo, lo que nace no es igual a la semilla, sino algo transformado, algo con gloria diferente. De la misma manera, el cuerpo resucitado no será idéntico al cuerpo que murió. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. La resurrección en Pablo no es la reanimación de un cadáver, es una transformación radical hacia una forma de existencia nueva, inmortal, gloriosa. En cuanto al estado de los muertos antes de la resurrección, Pablo es interesante. En la segunda carta a los Corintios, habla de su deseo de partir y estar con Cristo. En Filipenses dice que tiene el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto sugiere que para Pablo, los creyentes que mueren van de alguna manera a estar con Cristo en un estado consciente antes de la resurrección final. Sin embargo, en la primera carta a los tesalonicenses, habla de los que durmieron, usando la misma metáfora del sueño que usó Jesús. La tensión entre estas dos imágenes ha generado siglos de debates teológicos sobre si existe un estado intermedio consciente o si la conciencia se activa directamente en la resurrección. Pocas palabras del vocabulario religioso popular están tan cargadas de malentendidos como cielo e infierno. Vamos con el cielo primero. En la Biblia, el cielo, o los cielos, es fundamentalmente el lugar donde Dios habita. No es un lugar al que van las almas de los muertos en el imaginario bíblico más antiguo. La esperanza bíblica central no es ir al cielo, es la resurrección de los muertos y la renovación de toda la creación. El libro del Apocalipsis, en sus últimos capítulos, no describe almas subiendo al cielo, describe la Nueva Jerusalén bajando del cielo a la tierra. El destino final es una tierra y un cielo renovados, no un cielo etéreo donde floten las almas. El teólogo anglicano N.T. Wright, uno de los mayores expertos mundiales en el Nuevo Testamento, ha dedicado gran parte de su obra a señalar esta distorsión. El cristianismo popular ha adoptado la esperanza griega de la inmortalidad del alma en el cielo, cuando la esperanza bíblica es la resurrección corporal en una creación renovada. No son lo mismo, son visiones completamente diferentes del futuro y del significado del cuerpo humano. Ahora, el infierno. En el Nuevo Testamento se usan principalmente tres palabras que las traducciones a menudo colapsan bajo el término infierno: Hades, Gehenna y Tártaro. Son tres conceptos distintos. El Hades es el equivalente griego del Sheol hebreo, el lugar de los muertos, el mundo subterráneo. No es un lugar de castigo eterno en el Nuevo Testamento, es el estado temporal de los muertos antes del juicio final.
En el Apocalipsis se dice explícitamente que el Hades será arrojado al lago de fuego en el juicio final, lo que indica que el Hades es temporal. La Gehenna es otra cosa completamente diferente. La Gehenna era un lugar real y concreto, el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde en la época del Antiguo Testamento, algunos reyes apóstatas de Israel habían quemado a sus hijos en sacrificio a los dioses cananeos, práctica que los profetas condenaron con horror. Para el tiempo de Jesús, la Gehenna era el basurero permanente de Jerusalén, donde los desperdicios y los cadáveres de criminales sin familia ardían sin cesar. Era un lugar de putrefacción, gusanos y fuego continuo. Cuando Jesús usa la imagen de la Gehenna, sus oyentes no pensaban en el infierno medieval, pensaban en ese basurero real y repugnante fuera de las murallas de la ciudad. Jesús menciona la Gehenna 12 veces en los Evangelios. La usa como imagen del destino de los que rechazan el reino de Dios, de los que oprimen a los pobres, de los líderes religiosos hipócritas. En Mateo 10, versículo 28 dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna». Aquí la Gehenna aparece como destrucción, no como tortura eterna. Algunos teólogos usan este texto para argumentar a favor del aniquilacionismo, la idea de que los condenados no son torturados eternamente, sino destruidos definitivamente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existe la noción de un juicio final, un momento en que Dios evaluará las acciones de todos los seres humanos. Pero los textos bíblicos son sorprendentemente consistentes en un punto que a menudo se pasa por alto: el criterio del juicio. En Mateo 25, el texto del juicio de las naciones, Jesús describe el juicio final con una claridad brutal. El criterio no es la fe correcta, no es el bautismo, no es pertenecer a la iglesia correcta. El criterio es: ¿diste de comer al hambriento? ¿Diste de beber al sediento? ¿Recibiste al extranjero? ¿Vestiste al desnudo? ¿Visitaste al enfermo y al preso? A quienes dicen no haberlo hecho, el rey les responde: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis. El libro del Apocalipsis describe el juicio final con imágenes poderosas: el gran trono blanco, los libros abiertos, el libro de la vida. Los muertos son juzgados de acuerdo con sus obras. No solo los vivos que estén en ese momento, todos los muertos, resucitados para este juicio. El Hades entrega sus muertos, el mar entrega sus muertos. La muerte misma y el Hades son arrojados al lago de fuego. Es una imagen de una transformación cósmica total, no solo de almas individuales flotando hacia el cielo. La Biblia no solo habla de una resurrección futura, narra varias resurrecciones concretas como anticipaciones o signos de la realidad venidera. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta y el profeta Eliseo resucita al hijo de la Sunamita. Estos milagros son presentados como actos extraordinarios de poder divino, no como algo normal o cotidiano. En el Nuevo Testamento, Jesús realiza 3 resurrecciones documentadas: la hija de Jairo, el joven de Naín y Lázaro. Cada una es presentada con detalles diferentes que tienen significados teológicos propios. La de la hija de Jairo ocurre justo después de morir. La del joven de Naín ocurre cuando ya lo llevan al entierro. La de Lázaro ocurre 4 días después de la muerte, cuando, según la creencia judía de la época, el alma ya había abandonado definitivamente el cuerpo. El número 4 tenía significado. Era la confirmación de que la muerte era real e irreversible sin intervención divina. Hay un texto perturbador en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, que suele pasar desapercibido. En el momento de la muerte de Jesús en la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este texto, único en los Evangelios, ha generado debates enormes.
¿Quiénes eran estos santos? ¿Qué les ocurrió después? ¿Ascendieron al cielo? La Biblia no da más detalles, pero el texto sugiere que la muerte y resurrección de Jesús tenía efectos cósmicos que iban más allá de un individuo. Un tema que fascina y perturba a mucha gente es el de la comunicación con los muertos, el espiritismo, las sesiones de Ouija, los médiums que dicen conectarse con difuntos. Estas prácticas tienen millones de seguidores hoy. La posición de la Biblia es inequívoca y severa. La comunicación con los muertos está prohibida. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, lista explícitamente entre las prácticas abominables que Dios condena: consultar a los muertos, ser nigromante, ser medium, preguntar a los espíritus. La ley mosaica castigaba estas prácticas con la muerte. Sin embargo, hay en el Antiguo Testamento un episodio que parece contradecir esto, o al menos complicarlo: la consulta de la medium de Endor por parte del rey Saúl. Cuando Dios dejó de responderle y los filisteos amenazaban con destruir a Israel, Saúl fue disfrazado a consultar a una mujer que tenía el don de invocar a los muertos, a pesar de que él mismo había expulsado a todos los médiums del país siguiendo la ley. La medium invoca al profeta Samuel, muerto recientemente, y Samuel aparece, para sorpresa de la propia medium, que no esperaba esto. Samuel le dice a Saúl que al día siguiente él y sus hijos morirán y que Israel caerá en manos de los filisteos. Todo ocurre exactamente así. Este episodio ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de la historia. ¿Era realmente Samuel o un demonio que lo imitaba? ¿Dios permitió excepcionalmente que Samuel hablara para anunciar el juicio sobre Saúl? Lo que es claro es que el texto bíblico no normaliza esta práctica. La presenta como una desesperación transgresora que confirma la desobediencia de Saúl y que culmina en su destrucción. Si hay algo que la Biblia deja claro sobre el destino final de los justos, es que no es un paraíso etéreo de almas flotando en nubes. Es algo mucho más concreto, más físico, más radical: la renovación completa de toda la creación. El profeta Isaías, en los capítulos 65 y 66, describe un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte prematura, donde el lobo y el cordero pastarán juntos, donde toda la creación vivirá en armonía. El Apocalipsis de Juan retoma esas imágenes con toda su fuerza en el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión es profundamente diferente a la del alma solitaria flotando en el cielo. Es comunitaria, una ciudad nueva, una humanidad reunida, una creación transformada. Es corporal. Los resucitados tienen cuerpos, los ríos fluyen, los árboles dan fruto. Es relacional. Dios mismo habita con su pueblo, cara a cara, sin velos ni intermediarios. Es el cumplimiento de la promesa más antigua de la Biblia: Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta de dónde están los muertos es una pregunta que cada generación hereda y que ninguna generación resuelve definitivamente con argumentos filosóficos. Pero la Biblia ofrece algo diferente a una respuesta intelectual. Ofrece una promesa que nació en una tumba vacía un domingo de madrugada en Jerusalén hace 2000 años y que sigue siendo el centro de la fe de millones de personas en todo el mundo. La muerte no tiene la última palabra. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.